Estamos cambiando. El mundo está cambiando y con ello la forma en que nos relacionamos, en que trabajamos y en que hacemos las cosas del día a día. Sentimos nostalgia por encontrarnos y regresar a las actividades, disfrutar de la naturaleza, saludarnos de mano izquierda, sentarnos junto al fuego, abrazarnos, cantar. No sabemos cuándo volveremos a hacer todo esto, tampoco sabemos cómo, porque de lo que sí tenemos certeza es que no será igual. Este no es el único cambio que como movimiento hemos tenido que enfrentar. En 113 años de existencia, el movimiento Scout en muchos lugares del mundo ha tenido que adaptarse a diferentes acontecimientos históricos, sociales y naturales. El movimiento Scout fue creado en tiempos de crisis, en Inglaterra. En 1907 la economía estaba muy afectada, extrema pobreza, alta mortalidad infantil por desnutrición. La vida era muy difícil en general. La revolución industrial cambió la vida de las personas. Comenzó el desplazamiento de los campos a las ciudades para trabajar en las fábricas. Surgió la explotación laboral y el trabajo infantil con más de 12 horas por jornada diaria. Nosotros, en los Scouts, deseamos no tanto curar los presentes daños sociales, sino recurrir a las nuevas generaciones, intentando que disminuya la gran cantidad de pobres que viven en nuestras ciudades, donde muchos de nuestros camaradas viven una existencia miserable al ser inempleables. En muchas ocasiones no es su responsabilidad, ya que nunca tuvieron una oportunidad. Baden-Powell, octubre de 1913. Un gran primer momento histórico que marcó el movimiento Scout fue el inicio de la Primera Guerra Mundial, en julio de 1914. Durante 4 años y 3 meses, Europa, África, Oriente Medio, las costas de América y las islas del Océano Pacífico sufrieron las consecuencias del conflicto. El inicio de la Gran Guerra pareció que iba a acabar con el movimiento Scout, pero la formación dada a jóvenes permitió a 150.000 Scouts participar activamente en el conflicto, incluso cuando las estructuras superiores habían desaparecido, ayudando a los heridos, sirviendo de enlace, luchando en la resistencia y actuando como guardacostas. Más de 10.000 responsables Scouts murieron en combate durante este conflicto. Yo sé que al llegar la paz, luego de esta terrible tormenta, nuestro mandato Scout adquirirá gran importancia para unir a las naciones en una mayor y más cercana estructura de entendimiento mutuo y simpatía, en un intento por alcanzar la esperanza deseada. Baden-Powell, septiembre de 1914. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gripe o influenza española fue la responsable de la pandemia más devastadora que ha tenido la humanidad. Duró 2 años y cobró más de 40 millones de vidas. Entre sus víctimas, aparte de niños y ancianos, también podemos encontrar a jóvenes y adultos que se encontraban en buena salud. La pandemia también cobró la vida de muchos animales, como perros y gatos. Durante la pandemia, las guías y scouts prepararon comida y ofrecieron sus servicios a los enfermos. Los scouts hicieron el siguiente juramento. Al asumir los deberes en el servicio de la salud de Topeka, acepto hacerme responsable de la distribución de todos los avisos y literatura en mi distrito que solicite el comisionado de salud. Además, me comprometo a reunir toda la información que se desee y a informar sobre la situación sanitaria y de salud a cualquier distrito que se me pida. Me comprometo a ayudar al Departamento de Salud de Topeka en todo lo que pueda, en el entendimiento de que no seré llamado a realizar ninguna tarea que interfiera en mi escuela o ponga en peligro mi salud. En agosto de 1920, ante un mundo golpeado por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y la pandemia de la influenza, 8.000 scouts de 34 países se reúnen en Olympia, Londres, para hacer realidad su sueño de paz y amistad en el primer Jamboree Scout Mundial. Esta es una de las primeras muestras de cómo los scouts nos podemos sobreponer a las situaciones de crisis, manteniendo la hermandad y la esperanza en un mundo mejor. Hermanos scouts, los pueblos del mundo tienen diferencias en pensamiento y sentimiento, tal como las tienen en el lenguaje y el físico. El Jamboree nos ha enseñado que si ejercitamos la indulgencia y el mutuo dar y recibir, entonces habrá empatía y armonía. Si es su voluntad, vayamos con total determinación
a desarrollar entre nosotros y nuestros muchachos la camaradería y el espíritu de la hermandad Scout, de modo que podamos ayudar a desarrollar la paz y la felicidad en el mundo y la buena voluntad entre los hombres. VP a los jóvenes reunidos en el primer Jamboree Scout Mundial el 6 de agosto de 1920. Las guerras sin duda han marcado la historia de la humanidad. La llegada de la Segunda Guerra Mundial en 1938 alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo con una duración de 8 años, más de 60 millones de vidas cobradas y unos duros años posguerra. Al mismo tiempo, todos los continentes del mundo se vieron afectados. Durante la Segunda Guerra Mundial, el movimiento Scout asumió muchas tareas: camilleros, bomberos, recolectores de chatarra, mensajeros, un montón más. En los países ocupados, el movimiento Scout continuó en secreto, con los Scouts cumpliendo tareas muy importantes en la resistencia y en el movimiento clandestino. Mismo cuando termina la guerra, se encuentra que el número de Scouts que había en los países ocupados había aumentado. Tú debes o puedes prepararlos para ayudar en la gran causa de la paz. Mira hacia adelante. El actual terremoto causado por la guerra mundial es una catástrofe artificial que solo puede remediar el hombre. Nuestra generación está lejos de lograr la paz usando la fuerza para derrotar la fuerza. La próxima generación debe lograr la paz a través de acciones pacíficas. Baden-Powell, abril de 1940. 2 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, en medio de la crisis posguerra, era momento de comenzar a restablecer el mundo. Y fue entonces cuando se convocó al 6º Jamboree Mundial en Francia, llamado Jamboree de la Paz. Cerca de 30.000 scouts de 43 países y scouts desplazados se dieron cita en una pequeña ciudad cerca de París para celebrar la hermandad que debe unir a los hombres. Debido a las precarias comunicaciones, los scouts franceses de las provincias fronterizas no se dirigieron directamente al campamento, pero esperaron en la frontera a los contingentes extranjeros para acompañarlos en su viaje hacia el Jamboree. Como signo de fraternidad y agradecimiento, el jefe de la delegación de los scouts alemanes le entrega a los franceses el único banderín que escapó tras ser perseguido por la Gestapo. Por su parte, entre los años 50 y 60, en América también estaban pasando cosas. La guerra civil y dictadura en Colombia, la dictadura en Paraguay que duró más de 30 años, los 20 años de dictadura militar en Brasil, las largas dictaduras de Nicaragua y República Dominicana y los regímenes militares de Guatemala y El Salvador fueron el inicio de una época de golpes de Estado y militarización en la mayoría de los países de América Latina, que se extendió hasta los años 70. A pesar de estas duras décadas para nuestros países, el movimiento Scout se mantuvo activo. Fue creciendo año tras año, mostrándose como una opción para formar nuevas generaciones líderes que trajeran la paz y la equidad a nuestras sociedades. Como hechos relevantes, en estos años se creó la región interamericana y se celebró la primera conferencia regional en 1946, el primer Jamboree del Caribe en Jamaica en 1952 y el primer Jamboree Panamericano en Brasil en 1962. Otro de los hechos históricos en el cual los Scouts logramos sobreponernos fue en el Apartheid en Sudáfrica, más específicamente durante la época en que la resistencia se intensificó y el conflicto interno era más fuerte. En 1976, la Asociación de Scouts de Sudáfrica comenzó a recibir jóvenes negros en sus grupos Scouts, convirtiéndose en pioneros contra el Apartheid, dando así el paso valiente y sin precedentes a desafiar un sistema injusto y abrió sus puertas a todos los jóvenes sudafricanos en un único movimiento unido. Cuando Mandela se convirtió en presidente en 1994, aceptó ser el patrono de la asociación, en reconocimiento por su trabajo a favor de la igualdad, y recibió la condecoración Scout de Elefante Africano, el más alto galardón. Al nombrar a sus patrullas, unidades y grupos como Mandela,
Los Scouts de África se identifican con los valores de libertad, derechos humanos, paz, perdón y reconciliación por los que ha dedicado su vida. El movimiento Scout es un líder mundial en la educación de la juventud. Los Scouts inspiran el patriotismo, sólidos valores morales, el coraje, la formación del carácter, confianza en sí mismo y la conciencia de la comunidad. También motiva a los jóvenes a alcanzar su máximo potencial. Nelson Mandela. Llegan los tiempos modernos de los 80 y 90 y con ellos múltiples acontecimientos en el mundo y en la región interamericana. La guerra de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido, la tragedia de Armero y el aumento de la crisis de seguridad en Colombia por el terrorismo y narcotráfico, la guerra civil en El Salvador, el terrorismo en el Perú, el terremoto en México, el Caracazo de Venezuela, el fin de la dictadura militar en Chile y Paraguay, la invasión de Panamá, terremotos en El Salvador y en Armenia, Colombia. Los terremotos de Haití, Chile y México, que nos enseñaron qué es la solidaridad. La crisis en Venezuela, que se ha convertido en una oportunidad para que nuestros hermanos Scout de ese país encuentren la inspiración para orientar la educación Scout hacia un liderazgo que ayude a reconstruir la sociedad. Y un gran número de huracanes y tormentas que año a año azotan el Caribe y que obligan a los países a reconstruirse permanentemente. Como Scouts, nos hemos adaptado y enfrentado a cada uno de ellos, creando nuevas formas de mantenernos activos para protegernos de la inseguridad y las guerras, para actuar frente a los desastres naturales, para educar a la comunidad en prevención, para pronunciarnos frente a la injusticia, la desigualdad, la violencia, para promover la salud, el autocuidado, la hermandad y la paz, para adaptarnos a los cambios tecnológicos, sociales y culturales. Ahora tenemos el COVID-19. Es lo que estamos viviendo, lo que estamos enfrentando hoy, todos por igual, sin discriminación de ningún tipo. Nos ha cambiado la vida, nos ha confrontado con nosotros mismos como individuos y como sociedad. Nos ha mostrado la certeza de que muchas cosas no volverán a ser igual, que nosotros no volveremos a ser iguales y que como movimiento Scout, una vez más, no podemos tampoco seguir siendo iguales. Si hemos sobrevivido a 113 años de historia, podemos sobrevivir a esta pandemia. Solo debemos mirar atrás y ver lo que juntos podemos hacer.